Editorial y Librería Herder presenta Lacan 1972, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. A partir de 1972 hay un parteaguas en la enseñanza de Lacan. Empieza con una predominancia de neologismos, de equívocos, de neologismos. Y todo esto se puede apreciar muy bien visualmente en el libro, un libro que ya había mencionado anteriormente, Los 789 neologismos de Jacques Lacan. Se puede apreciar bien en ese libro porque el diagrama está ahí. Pero ese diagrama también lo pueden ver en la presentación, una presentación pasada llamada Neologismos, en el que lo mostré. Es decir, que Lacan empieza a poner mucho más peso en el registro del real. Respecto a los neologismos, fueron 529 orales y 260 escritos, pero se puede decir que en su gran mayoría Lacan los ha de todas formas escrito, deletreándolos o introduciéndolos en alguna de sus expresiones cuando la grafía no era evidente. La escritura es fundamental. El 12 de julio de 1980, en Caracas, Lacan dice, lo cito, lo más fuerte es esta idea que se confirma en lo siguiente, que la langue es eficaz solamente al pasar al escrito. La langue es eficaz solamente al pasar al escrito. Y es este pasar al escrito lo que me interesa retomar hoy a través de la acentuación. Es decir, cuando el acento hace al neologismo. Cuando lo que se lo pronuncia de cierta forma por la acentuación, por el acento puesto en determinada letra y que marcará una escritura. Es decir, será su escritura. Entonces, voy a citar algunos de los neologismos de Lacan. La palabra amoureux. Amoureux significa enamorado. Es una palabra que no lleva acento, pero Lacan le pone un acento circunflejo sobre la A, y al poner esa acentuación lo convierte en neologismo. Así acentuada la palabra permite escuchar una A pronunciada de otra forma que si no estuviera acentuada. En vez de amoureux, sería amoureux. El acento circunflexo agrava la A. Y esa A, sonando de esta manera, remite para algunos oídos, por ejemplo, al objeto A en la palabra amoureux. Pasa algo similar con la palabra amusement, diversión. Es una palabra que no lleva acento y Lacan, al ponerle un acento circunflexo sobre la primera A, la convierte en neologismo. Empieza a sonar amusement en vez de amusement. El acento grave agrava la A y hace que suene de otra manera, y al sonar de otra manera permite que se escuche de otra manera, que se escuche, por ejemplo, para algunos oídos, nuevamente ese objeto A, que pueda leerse así, en la palabra amusement.
La palabra, otro neologismo, la palabra apéritif. Lo que hace es cambiar el acento, normalmente agudo que lleva, y le pone un acento grave. Entonces, en vez de escucharse apéritif, se escucha apéritif. Y suena de manera muy contundente, muy claro, apéritif en vez de apéritif. Esa palabra, así escuchada, así quedará escrita. Otro neologismo, promenade, paseo, le pone un acento agudo sobre la E, promenade, en vez de promenade. Y al ponerle ese acento lo convierte en neologismo y suena promenade. Aparece la palabra promet, de promesa, en paseo. Promet en promenade. Promenade sería. Y lo que queda escrito es esa acentuación y no otra. En la declaración estatutaria de Denis Lortie, me refiero al libro de Le Parlem du Caporal Lortie, se presentan varias palabras escritas con una acentuación diferente a lo que sería gramaticalmente correcto. Entre ellas, la palabra États-Unis, Estados Unidos, que lo escribe con un acento circunflexo sobre la primera E. La palabra États-Unis no lleva acento. Pasa a sonar de otra manera. En vez de États-Unis, sería États-Unis. Ese peso en la E remite a otra cosa. Aquí hay que tomar en cuenta el acento quebecois del francés, que en la pronunciación de las palabras pueden remitir a otra cosa. Y sobre todo para Lortie. Imposible decir más sobre esto. Pero habría que tomar en cuenta que esa E circunflexa cuenta y mucho. Otro acento con consecuencias visibles es el acento que pone Lortie al pronunciar el apellido Lévesque del primer ministro de Canadá. A diferencia de la manera como pronuncia el apellido Lévesque, sin acento, apellido de la esposa, que marcó lo fundamental en la puesta en juego de lo que se jugó en este multihomicidio. Todo esto lo pueden escuchar en la presentación llamada La coma en el aire, en el que desarrollé muy ampliamente. Producir neologismos a partir de la acentuación es interesante por lo que hace a la presencia del inconsciente jugado en su vertiente sonora y en el pasaje a la escritura. La langue es eficaz solamente al pasar a la escritura. En el seminario El saber del psicoanalista, 1972, Lacan hace un lapsus escrito sobre la langue escrita en una sola palabra, y dice lo siguiente, cito a Lacan: la langue como lo escribo ahora, no tengo pizarrón negro, bien, escríbanlo, la langue en una sola palabra, es así como desde ahora lo escribiré.
Y bien, sigue diciendo más abajo, la langue no tiene nada que ver con el diccionario, cualquiera que sea. El diccionario que bastaría escuchar la palabra para comprenderlo. El diccionario tiene que ver con la dicción, es decir, con la poesía y con la retórica, por ejemplo. No es poca cosa. Va de la invención a la persuasión. En fin, es muy importante. Solo que justamente no es ese el lado que tiene que ver con el inconsciente. Más adelante, en este mismo seminario, dice lo siguiente, vuelvo a citar, dice, el saber es del orden del goce, no se ve absolutamente por qué cambiaría de cama. Lo que las personas esperan, denuncian bajo el título de intelectualización, quiere simplemente decir esto, que están habituados por experiencia a percibir que no es necesario, que no es suficiente comprender algo para que cualquier cosa que sea cambie. Fin de la cita. Efectivamente, es necesario este pase a la escritura. Una escritura en la que no hace falta papel y lápiz. Esto remite a eso que suelen decir muchas personas que están en psicoterapia. Ya lo comprendí, pero eso no hace que algo cambie. No pasa por la comprensión, no se trata de significados, sino de significantes.